Dicen que cuando alguien muere, las máscaras caen. Simplemente no sabía que el primero caería sobre mí. El velorio de mi padre fue silencioso, sofocado por una tristeza que parecía flotar entre las miradas frías de la familia y el sonido apagado de los suspiros. Estábamos algunos vecinos y antiguos compañeros de trabajo, pero los que realmente importamos, los que realmente tuvimos que sentir algo profundo, éramos nosotros. Daniel y yo. Él estaba allí de pie, con los brazos cruzados, apoyado contra la pared de la capilla, como si nada estuviera sucediendo, sin una lágrima, sin temblor. Intenté no juzgar. Cada uno afronta el dolor a su manera, decían. Pero algo dentro de mí ya estaba empezando a gritar. Y no era luto. Fue una corazonada. Mi padre, Fernando, era un hombre serio, disciplinado, el tipo que nunca llegaba tarde a una cita, y tenía una opinión firme sobre todo. Crecimos con reglas claras, castigos duros y escasos elogios. Pero también había una cierta calidez, escondida entre las líneas. Él no era de los que decían, te amo, pero sabía demostrarlo de otras maneras. Cuando mi madre enfermó, yo fui quien estuvo a su lado todos los días, ayudándolo con medicinas, exámenes, llevándole comida preparada porque incluso se olvidaba de comer. Daniel apareció cuando pudo, cuando tuve tiempo, cuando el horario lo permitiera. Y sin embargo, allí estábamos, uno al lado del otro, como si hubiéramos recorrido el mismo camino. 2 días después del funeral, nos llamaron a la oficina de la abogada de la familia, Laura, una mujer elegante, de mirada firme, que había trabajado con mi padre durante más de 20 años. La oficina era sobria, con muebles oscuros y un sutil olor a madera y café rancio. Ella nos saludó con una sonrisa sin alegría. Antes de empezar, mi más sentido pésame, dijo, sentándose detrás del escritorio. Su padre dejó instrucciones claras sobre cómo proceder con la división. Lea atentamente. Algunas decisiones pueden sorprenderte. Sorpresa. Era una palabra débil. Comenzó a leer el testamento, con voz controlada y formal. Yo, Fernando Monteiro, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que, después de mi muerte, dejo todos mis bienes, incluyendo casa, cuentas bancarias, vehículos y acciones de la empresa Monteiro e Filhos, exclusivamente a mi hijo Daniel Monteiro. Las palabras golpearon mi pecho como un mazo. Todo. ¿Todo por Daniel? Me quedé congelado. Perdón, interrumpí en un susurro. ¿Falta alguna pieza? ¿Dónde está mi nombre? Laura respiró profundamente, ya esperando la pregunta. Su padre especificó que este era su último testamento. No existen otros anexos, adendas ni cláusulas de división. Toda la herencia pasó a su hermano. Sentí que me ardía la cara. Daniel mantuvo la mirada baja, como si ya lo supiera antes. Como si lo estuviera esperando. ¿Sabías? Pregunté casi sin aliento. Él me miró fijamente. La expresión era extraña. Ni sorpresa ni alivio. Solo cumplimiento. No oficialmente, respondió, pero dio a entender que así lo haría. Él te lo dio todo, Daniel. ¿Y yo? ¿Qué soy yo? ¿Un error? Laura intentó intervenir, pero no escuché nada más. Salí de la habitación como una sombra, ignorando las llamadas detrás de mí. En la acera, me senté en el bordillo y dejé que las lágrimas cayeran. No se trataba de la herencia. Juro por todo lo que tengo que no fue por dinero. Era la sensación de haber sido borrado, de ser invisible para el hombre que más admiré en la vida. En los días siguientes, el dolor se convirtió en una obsesión. Recordé cada gesto, cada palabra que mi padre había dicho en los últimos meses. Empecé a dudar del cariño, de las sonrisas. Me pregunté si me veía simplemente como una obligación, como un error de ruta. ¿Pero por qué? Comencé a indagar en el pasado, desesperado por encontrar respuestas. Y ahí fue cuando me acordé de la caja. Había una caja de madera en el sótano de su casa. Solo la había visto una vez, hacía años, cuando ayudé a organizar lo que quedaba de las cosas de mamá. Recuerdo haberle preguntado por ello, y solo me dijo, son cosas viejas. Quizás las necesites algún día. Esa noche me dirigí a la antigua casa, que ahora era oficialmente de Daniel. Utilicé la llave de repuesto que ni siquiera sabía que todavía tenía. Entré en silencio, con el corazón acelerado y el alma hecha pedazos. El sótano estaba oscuro y frío, pero la caja estaba allí, en el rincón, cubierto de polvo. Un candado simple, y una etiqueta vieja, con letras descoloridas, pero aún legibles. Para Camila, si alguna vez me voy. Mi corazón se detuvo. Dentro de mí, sabía, había algo que mi padre nunca tuvo el coraje de decirme en vida. Y tal vez ahí encontraría la verdadera razón por la que decidió borrarme de su testamento. Y porque, en el fondo, quizá nunca me consideró su hija.
La caja estaba fría cuando la sostuve. Era más pequeño de lo que recordaba, pero más pesado. El viejo candado oxidado parecía frágil, como si años de silencio lo hubieran corroído. Podía sentir mi corazón latiendo en mi garganta mientras subía las escaleras con ella en mis brazos. Coloqué la caja sobre la mesa de la cocina. Mis dedos temblaban. Una parte de mí quería abrirlo inmediatamente. Otra parte, cobarde, quiso tirarlo a la basura y olvidarse que existía. Porque algo me decía que después de esa noche, nada volvería a ser igual. Intenté abrir la cerradura con un cuchillo de mantequilla. Luego, con una pinza para el pelo. Fallé ambos intentos. Estaba a punto de buscar el martillo en el garaje, cuando noté algo curioso. La llave del candado estaba atascada debajo del doble fondo de la caja. Es típico de mi padre, esconder las salidas en lugares inesperados. Fue casi una prueba. Un desafío final. Puse la llave en el candado. Respiré profundamente. Me giré. Hacer clic. La tapa se abrió con un crujido seco. Dentro solo había 3 cosas. Una carta amarillenta con mi nombre escrito a mano, un sobre manila sellado con cera roja y una fotografía doblada y desgastada en los bordes. Yo recogí la carta primero. Las palabras de mi padre, reconocibles por los trazos rígidos y meticulosos de su letra, parecían mirarme como si hubieran sido escritas esa misma mañana. Camila, si estás leyendo esto es porque ha llegado mi hora. No sé si estás enojado. Conmigo tal vez lo estés. Y si lo eres, tienes todo el derecho a hacerlo. Pero antes de juzgarme, por favor léelo completo. La verdad es que construí mi vida sobre un secreto que comenzó como una elección, se convirtió en un error, y luego en una prisión. Eres mi hija. Al menos en términos de lo que experimenté, sentí y me importó. Pero no biológicamente. Te pusieron en mis brazos cuando solo tenías 2 días, y me enamoré de ti enseguida. ¿Cómo podría no serlo? Eras perfecta. Pero la historia de cómo llegaste a mí no es sencilla, y ni siquiera limpia. La otra carta, en el sobre marrón, te mostrará lo que no tuve el coraje de decir en voz alta. Perdóname. Solo quería protegerte. Fernando. Leí y releí la carta unas 10 veces. Al principio, nada tenía sentido. No biológicamente, ¿cuál fue esa historia? Entonces, ¿todo lo que viví fue una mentira? ¿Una puesta en escena? Pero algo más profundo empezó a agitarse dentro de mí. Un hilo de recuerdos olvidados. La forma en que mi madre evitaba responder preguntas sobre mi nacimiento. El álbum del bebé está prácticamente vacío. El hecho de que yo nunca había visto fotos de su embarazo. Mientras que Daniel tenía varias, colgadas en la pared del pasillo. Mis dedos vacilaron al tocar el sobre manila. La cera roja apareció intacta. Romper ese sello fue como abrir una herida que nunca sanó. Pero necesitaba saberlo. Dentro había una carta firmada por alguien llamada Sofía Delgado. El nombre me produjo escalofríos en la espalda. No sé por qué. Nunca había oído hablar de ella. Nunca he oído ese nombre en mi casa. Y aún así, parecía resonar dentro de mí. Empecé a leer. Fernando, han pasado los años y todavía siento la misma culpa. Nunca me perdonaré por haber aceptado eso. Dijiste que era por el bien del niño. Que ella tenga una vida mejor contigo. Que su mujer no podía volver a quedar embarazada y que esta era la única manera. Pero ahora es adulta y la verdad aún permanece enterrada. Veo noticias sobre la empresa, sobre la familia Monteiro, y me pregunto si algún día sabrá quién es realmente. Ella necesita saberlo. Prometiste decírselo cuando cumpliera 18 años. Ahora tiene 30. Por favor, Fernando, dile la verdad a Camila. Sofía. Mis manos estaban sudando. Me senté de nuevo. Mis ojos empezaron a arder, pero todavía no podía llorar. La moneda estaba lejos de calar del todo, pero algo en mi interior, un instinto, tal vez, me decía que nada era casualidad. Que esta Sofía supiera quién era yo realmente. Que tal vez ella era mi madre biológica. Saqué lo último de la caja. La foto. Era una imagen antigua y algo descolorida. Mostraba a un hombre y una mujer jóvenes en un banco del parque. Y en su regazo, un bebé envuelto en una manta rosa. Reconocí al hombre inmediatamente. Era mi padre, o mejor dicho, Fernando. Pero la mujer no era mi madre. No fue la mujer que me crió. Y yo era el bebé. Me quedé allí, mirando esa imagen como si tratara de extraer palabras de ella. ¿Quién era esa mujer? ¿Dónde estaba ella ahora? ¿Por qué me entregaron a Fernando? En el reverso de la foto, con bolígrafo azul, estaba escrito: Sofía, yo y Camila, 1994. Fue oficial. Mi vida acababa de implosionar. Y de alguna manera supe que esto era solo el comienzo. Pasé toda la noche mirando esa foto como si pudiera, por sí sola,
explicarme todo. Cada sombra, cada pliegue de la ropa de la mujer que me sostenía, era un enigma. Sofía. El nombre que ahora ardía en mi cabeza como una fiebre. La mujer que me trajo al mundo. La mujer que de alguna manera fue borrada de mi historia, y fue él quien lo borró. Fernando. El hombre al que llamé padre toda mi vida. No dormí. Yo no comí. Al día siguiente, fui directamente a la papelería e imprimí copias de la carta, la foto y la firma de Sofía. Necesitaba pruebas, de pistas. ¿Algo que me diga por dónde empezar? Pensé en buscar a Daniel, pero me rendí. Él ya lo sabía, o al menos sabía parte de ello. Su reacción en la oficina de Laura no fue de sorpresa, fue la de alguien que espera que el otro caiga. No podía confiar en él. Ahora no. Mi primer intento fue buscar discos antiguos. Regresé a la casa donde crecí y revisé cada armario, cada carpeta, cada cajón olvidado. Encontré el certificado de nacimiento. Mi nombre, Camila Monteiro, padres, Fernando Monteiro y Elena Monteiro. Todo perfectamente grabado, oficial. No hay rastro de adopción, sin ninguna mención de Sofía. Pero entonces recordé algo. Elena, mi madre, o la mujer que pensé que era mi madre, llevaba un diario. Ella escribía cuando estaba triste, o cuando mi padre la dejaba sola por la noche a causa del trabajo. Había leído fragmentos cuando era adolescente, en secreto, sin entender realmente lo que estaba leyendo. Quizás había algo allí. Subí al ático. La vieja caja de madera azul todavía estaba allí. En la parte inferior, envuelto en una tela beige, estaba el diario. Cubierta de piel, con cinta marrón descolorida. Me senté en el suelo de madera, con el corazón acelerado, y comencé a hojearlo. La mayoría de las páginas trataban sobre cosas sencillas, recetas, desahogos sobre la soledad, preocupaciones por Daniel. Pero luego, en una entrada de septiembre, de 1994, poco después de mi supuesto nacimiento, encontré algo diferente. Fernando trajo a la bebé hoy. Parecía muy emocionado. Dijo que ya era nuestra, que era nuestro regalo. Pero no me siento madre. No siento que haya salido de mí. Intento amarla. Juro que lo intento. Es hermosa. Pero cada vez que la abrazo, siento que miento. Como si le robara el lugar a otra mujer. Se llama Camila. Así quería llamarla Sofía. Y Fernando aceptó. Se me heló la sangre. Era verdad. Todo, era verdad. Sofía existió. Él me dio ese nombre. Me dio a luz. Y de alguna manera, por elección, por presión, por desesperación, me entregó a otra mujer. La indignación empezó a consumirme. ¿Qué lleva a una madre a renunciar a su hija? ¿Qué hizo mi padre, Fernando, para convencerla? ¿O la obligó? Necesitaba encontrarla. Ahora ya no era una curiosidad. Era una necesidad vital, una cuestión de identidad. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Quién era Camila antes de ser renombrada Monteiro? Conseguí la firma de Sofía y comencé a llamar a las notarías de la ciudad. Luego a los del estado. Llamé a las puertas. Envié correos electrónicos. Nada. Ni idea. Fue como si hubiera desaparecido del mapa. Solo después de casi una semana, cuando estaba empezando a perder las esperanzas, recibí un correo electrónico anónimo, sin asunto. Nadie. Solo una imagen adjunta. Ábrelo era una foto actual de una mujer sentada en un banco del parque. La piel arrugada, los ojos tristes, el cabello atado en un simple moño. Pero los rasgos eran suyos. De la mujer, de la fotografía antigua. Más viejo, por supuesto, pero inconfundible. El título de la imagen estaba en un rincón de la pantalla, escrito a toda prisa. Sofía Delgado. Vive en San Martín, Argentina. Mi cuerpo temblaba. Alguien lo sabía. Alguien me estaba observando. ¿Quién había enviado eso? ¿Cómo conseguiste la foto? ¿Y por qué? No respondí. Pero esa noche compré un billete a Buenos Aires. Hice las maletas sin decírselo a nadie. Ni siquiera a los amigos. Ni siquiera a Daniel. Ahora no podía confiar en nadie. En el avión, me encontré mirando el reflejo en la ventana. Por primera vez me vi diferente. La mujer que creció bajo las reglas de Fernando Monteiro, ahora cruzó fronteras para descubrir la verdad sobre sí misma. Había miedo. Pero también había una furia nueva, caliente y viva. Al llegar a San Martín, el aire parecía diferente, encendedor. Las calles eran estrechas, las casas coloridas, el silencio dulce. Me alojé en una casa de huéspedes sencilla, y le mostré la foto impresa de la mujer de la plaza a la señora de recepción. «Ah, claro, es doña Sofía», dijo con naturalidad. «Vive a 2 cuadras de aquí. Un poco solitario, pero buen vecino». Mi corazón dio un vuelco. Fue real. Ella existió. Y estaba allí, a solo unos rincones de mí. De camino a casa ensayé 1000 veces lo que iba a decir. «Soy Camila, tu hija». No,
muy directo. ¿Me conoces? Parecía débil. Me crió Fernando Monteiro, tal vez. Pero cuando llegué a la puerta azul con la pintura descascarada, no necesité decir nada. Ella lo abrió antes de que yo siquiera llamara. Nos quedamos mirándonos fijamente durante segundos eternos. Entonces se llevó las manos a la boca. Sus ojos se inundaron de lágrimas y dijo: Camila, Dios mío, eres tú. Y en ese momento, todo dentro de mí se hizo añicos. Cuando dijo mi nombre, me quedé sin aliento. Por un instante, todo a mi alrededor desapareció. La calle silenciosa, el ruido lejano de una moto, incluso el frío argentino que cortaba la piel. Todo desapareció. Fue como si el mundo se hubiera detenido a observar ese momento. Un momento que soñé vivir, sin saber que estaba soñando. Sofía me miró como si estuviera ante un milagro, como si en cualquier momento pudiera desaparecer. «Pase, por favor», susurró con la voz quebrada. La casa era sencilla, acogedora, llena de plantas y fotografías antiguas. Nada de la fría ostentación de la mansión Monteiro. Nada de la rigidez de los muebles hechos a medida, de las reglas silenciosas que regían mi antigua casa. Allí todo parecía humano. Nos sentamos en la pequeña habitación, uno frente al otro. No sabía por dónde empezar. Ella tampoco. Nos quedamos en silencio unos segundos, hasta que ella tomó mi mano. «Te he buscado todos los días de mi vida», dijo con los ojos rojos, pero me hizo prometerlo. Y lo hice, porque pensé que era lo mejor para ti. Dios sabe cuánto me arrepentí. La miré fijamente. Intenté no llorar, pero el dolor que llevaba era profundo y antiguo. Aún sin entenderlo todo, una herida dentro de mí estaba siendo tocada, y sangraba. «¿Por qué?», yo pregunté. «¿Por qué me dejaste con él?», suspiró, largo y fuerte, como alguien que carga con décadas de culpa. Tenía 19 años. Trabajó como recepcionista en la empresa de su padre, Fernando. Tuvimos una aventura. Un error, sí. Pero me enamoré. Dijo que se iba a separar de su esposa. Dijo que ya no amaba a Elena. «El cliché de siempre», murmuré amargamente. «Sí». Y yo lo creí. Cuando me enteré que estaba embarazada pensé que lo iba a asumir, pero él estaba aterrorizado. Dijo que esto podría destruirlo todo. La imagen de la familia perfecta, del negocio, de la reputación. Elena ya no pudo tener hijos después de complicaciones con el nacimiento de Daniel. Entonces él propuso un trato. Ella se detuvo. La cara temblaba. Dijo que si te entregaba a ellos, te criarían como su hija legítima, con amor, con todo lo que nunca podría darte, que tuvieras una vida de princesa, y que yo, a cambio, desaparecería. El silencio en la habitación se convirtió en un abismo. ¿Y aceptaste? Sofía me miró con dolor. No acepté. Me rendí. Estaba solo, sin apoyo. Mis padres me echaron de casa cuando se enteraron del embarazo. Vivía en una habitación alquilada y apenas tenía nada para comer. Él me visitó en secreto. Me prometió que solo sería por unos pocos años, que te diría la verdad a los 18 años. Y yo fui estúpida. Me aferré a la esperanza. Él te mintió. ¿Cómo me mentiste? Ella asintió con la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero él te amaba. Eso ya lo sé. Él te amaba como a una hija, aunque sea un cobarde, aunque me borré de tu vida. No quiero que pienses que te rechazaron. Tragué saliva con fuerza. Todo era tan contradictorio. Odiaba a Fernando por ocultar la verdad, por decidir el destino de mi vida sin darme voz. Pero una parte de mí todavía guardaba cariño por ese hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que se quedó conmigo cuando tenía fiebre, que me protegió de los miedos nocturnos. ¿Por qué nunca intentaste buscarme?, pregunté casi en un susurro. Lo intenté. Su voz se quebró. Cuando tenía 7 años fui a la escuela. Te vi desde lejos, durante el recreo. Solo quería mirar y saber si estaba bien. Fernando apareció detrás de mí. Dijo que, si me acercaba a él otra vez, llamaría a la policía para que me persiguiera, que me acusaría de acoso, de secuestro. Él tenía dinero, fuerza, y yo tenía miedo. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La ira creció dentro de mí como una tormenta silenciosa. Él te compró, y luego te silenció con amenazas. Nunca recibí ni un centavo de él. Nunca. Lo único que me dio fue una foto de él, cuando tenía 3 años, una Navidad. Fue lo último que tuve de ti. Hasta ahora. Miré a esa mujer frágil y herida, pero con ojos que, de alguna manera, parecían reflejar los míos. La conexión fue extraña, casi instintiva. Como si mi cuerpo supiera, antes que mi mente, que estaba enfrentando la verdad.
¿Y por qué ahora? Yo pregunté. ¿Por qué esa carta? ¿Ese sobre? Porque oí que murió. Y oí que no recibiste la herencia. Que Daniel lo recibió todo. Eso me repugna. Destruyó vidas, mintió, borró mi existencia. Y al final, todo se lo pasó a su único hijo legítimo. Te dejó a ti, que llevaste su nombre durante 3 décadas, sin nada. Se me cerró la garganta. La humillación regresó con venganza, pero junto con ello nació algo más. La sed de justicia. De venganza, quizás. No sabía exactamente lo que quería, pero sabía lo que ya no quería. Ser espectador de mi propia historia. Entonces, ¿por dónde empezamos? Yo pregunté. Sofía me miró sorprendida. ¿De verdad quieres ir tras eso? Deseo. Y si creía que podía enterrar todo con dinero y silencio, estaba equivocado. El testamento fue solo el comienzo. Hay algo más, grande aquí, y lo descubriré. Ella me miró con un nuevo brillo en sus ojos, y él dijo: hay más secretos de los que imaginas, Camila, y Daniel no es tan inocente como parece. Regresar a casa después de aquella conversación con Sofía fue como sumergirme en un pasado que ya no me servía. Por primera vez, aquella mansión parecía una prisión. Los muebles impecables, los pasillos silenciosos, incluso el suave aroma de las flores frescas en los jarrones. Todo me recordaba que vivía dentro de una mentira meticulosamente construida. Y en el centro de esta mentira estaba Daniel, mi hermano. O mejor dicho, el hijo legítimo, el verdadero heredero, el querido, de Fernando, el que todo lo heredó, incluyendo quizás el secreto que destruyó a nuestra familia. Pero había algo que todavía no entendía. Daniel siempre fue amable, protector, incluso. Crecimos juntos, compartimos los mismos juguetes, los mismos castigos, los mismos dolores, cuando nuestros padres viajaban durante semanas por trabajo. Yo confié en él, y aun cuando leí el testamento, aun cuando saboreé la traición, no pude imaginarlo como cómplice. Pero las palabras de Sofía seguían resonando en mi cabeza. Daniel no es tan inocente como parece. Esa noche me quedé mirando el techo durante horas, hasta que, impulsivamente, abrí una vieja carpeta en el armario de la oficina de Fernando. Un lugar que rara vez dejaba que alguien tocara. Ahora, con la llave maestra que siempre estaba en el bolsillo de mi chaqueta, abrí el pasado. Lo que encontré no fue exactamente lo que esperaba. Documentos, letras, fotografías, algunos registros médicos, y en el fondo del cajón, una hoja de papel amarillenta por el tiempo, una prueba de ADN Camila Monteiro. Resultado: 99,99% compatible con la maternidad con Sofía Álvarez. Tuve que volver a leerlo 3 veces. La fecha era el año en que cumplí 7 años. En otras palabras, Fernando ya había tomado esa prueba en ese momento. Ya lo sabía todo. Y lo que es más, lo mantuvo oculto, lo que significaba que tenía tiempo, años, para decírmelo. Pero él eligió el silencio. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño. Había otro documento similar, con el nombre de Daniel en la parte superior. Pero los datos fueron borrados parcialmente. Parecía como si alguien hubiera intentado ocultar los orígenes de la madre biológica. La parte del padre fue clara. Fernando Monteiro, 99,9% compatible. Pero el campo madre estaba manchado, casi ilegible. Y sin embargo, había algo familiar en el nombre incompleto que logré descifrar. Luke. Algo. A la mañana siguiente fui a casa de Daniel. Me saludó con la misma sonrisa tranquila de siempre. Estaba sentado en el jardín, leyendo un libro, con una taza de café a mi lado. Camila, desapareciste ayer. ¿Todo está bien? Me senté frente a él. Lo miré a los ojos como nunca antes, buscando cualquier grieta en la fachada perfecta. Encontré a Sofía, dijo directamente. Se quedó congelado. Fue solo un segundo, pero lo vi. El ligero temblor de la mandíbula, los ojos parpadeando con más fuerza. Ah, murmuró. Así, es verdad. ¿Sabías? Apoyó el libro en su regazo y suspiró. Lo descubrí hace unos años. Encontré una carta de papá, guardada entre sus documentos. Dijo que me lo diría algún día, pero no creo que tuviera el coraje. ¿Y tú? ¿Él tenía? Pregunté, con la voz casi quebrada. ¿Tuviste el coraje de mirarme a la cara todos estos años sabiendo que yo era la hija de otra mujer? ¿Que me la arrancaron? Él miró hacia otro lado. Por primera vez vi algo en Daniel que nunca había visto antes. Miedo. Juro que intenté protegerte, dijo. Papá estaba enfermo, paranoico. Empezó a tener brotes. Pensé que Sofía volvería, que descubrirías todo y destruirías a la familia. Me hizo prometer que mantendría todo en secreto.
Eso protegería el nombre de nuestra madre, Elena. ¿Y el testamento?, yo pregunté. ¿Por qué aceptaste? ¿Por qué no lo compartiste conmigo? Estuvo en silencio durante demasiado tiempo, porque no pude. Tenía cláusulas, condiciones absurdas. Si disputara lo perdería todo. Y, honestamente, Camila, pensé que era mejor ahorrarte esto. ¿Ahorrar? ¿Dejarme sin nada? ¿Haciéndome sentir como si fuera la hija ignorada y rechazada? ¿Sabes lo que eso me hizo? Él se puso de pie. Caminó hacia la valla del jardín, de espaldas a mí. El viento le revolvió el pelo. Papá tuvo otro hijo, dijo, de la nada. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Me enteré hace un mes, justo después de su muerte. Recibí una carta de un abogado en Lisboa. Una mujer llamada Luciana Delgado presentó una demanda de reconocimiento de paternidad. Y tiene un hijo. Un chico de 17 años. Me quedé en shock. Mi padre tuvo otro hijo. Otro secreto. Otra vida. ¿Por qué nadie sabe de esto? Porque pagué para que se mantuviera confidencial. Porque si hubiera una fuga, todo lo que construyó se derrumbaría. El negocio, los contratos, incluso el nombre de la fundación que lleva el apellido Monteiro. ¿Y yo? Pregunté sintiendo que se me saltaban las lágrimas. Querías proteger el apellido, el negocio, la imagen. ¿Pero qué pasa conmigo? Alguien pensó en lo que era justo para mí, él se dio la vuelta. Y en ese momento, el Daniel que yo conocía desapareció. La justicia no llena el plato, Camila. Ni siquiera paga las facturas. La vida real está hecha de decisiones difíciles, y a veces la verdad necesita ser enterrada. Tragué saliva con fuerza. Bueno, voy a desenterrarlo. Le di la espalda y me fui con el corazón en llamas. Porque ahora lo sabía. Daniel no era solo el heredero. Él era el guardián de las mentiras. Y lo peor, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener la verdad bajo llave. Pero lo que no sabía era que yo ya tenía la llave. Después de la conversación con Daniel, algo dentro de mí cambió. Ya no se trataba solo de la búsqueda de justicia. Fue personal. No se trataba simplemente de una herencia perdida, una disputa familiar o un nombre en un papel. Fue mi historia, mi identidad. Y estaba decidido a rescatarla, sin importar el costo. Esa misma noche, decidí que necesitaba encontrar a Luciana Delgado. El nombre me perseguía como un susurro lejano, oculto en los rincones de mi memoria. Recogí nuevamente los viejos documentos de mi padre, esperando encontrar alguna pista, y allí estaba, un sobre con matasellos de Lisboa, con una carta que Daniel no había destruido. Dentro, una dirección. Lisboa. No lo pensé 2 veces. En menos de 48 horas, estaba en un avión, sola, con una pequeña maleta y el corazón acelerado. Mientras cruzaba el océano, me pregunté cómo había cambiado mi vida tan rápidamente. Hace unos días, yo era solo la hija olvidada de un hombre de negocios obsesionado con el control. Ahora, yo era el protagonista de un drama que parecía escrito para destrozarme. Llegué a Lisboa en una mañana nublada. La dirección me llevó a un barrio antiguo, con calles estrechas y edificios históricos. Toqué el timbre con manos temblorosas. Una mujer de cabello gris y ojos marrones abrió la puerta. ¿Sí?, preguntó con un suave acento. Mi nombre es Camila. Soy la hija de Fernando Monteiro. Ella me miró como si hubiera visto un fantasma. Abrió la puerta lentamente, sin decir palabra. Entré. El apartamento era sencillo, acogedor, con plantas, en las ventanas y libros apilados por todas partes. Pensé que nunca vendrías, dijo finalmente. Él prometió que te lo contaría todo. No dijo nada, respondí. Fue Daniel quien me habló de ti, después de mucha presión. Ella asintió con una sonrisa triste. Tu padre y yo nos conocíamos antes de que él conociera a Elena. Yo era cantante en un bar. Él dijo que mi voz le hacía olvidarse de los negocios. Tuvimos un breve, intenso romance. Y luego, cuando me enteré que estaba embarazada, él ya estaba comprometido. Él me pidió que desapareciera. Dijo que me apoyaría, pero que nunca podría reconocer al niño. ¿Y aceptaste? No tuve elección. Mi hijo Javier creció sabiendo que su padre estaba ausente, pero nunca hablé mal de Fernando. Era un cobarde, sí, pero también era un hombre atrapado en una vida que había construido para sí mismo. Y cuando Javier cumplió 16 años, decidió buscar a su padre. ¿Fue él quien presentó la demanda? Sí. Quería reconocimiento, no por herencia, sino por dignidad. Quería saber quién era y de dónde venía. Y para su sorpresa, la prueba resultó positiva. Fernando era el padre. Me senté en el sofá, sintiendo que mis piernas se debilitaban. Un medio hermano. Otro eslabón roto en nuestra cadena familiar. Daniel pagó para que todo quedara en silencio, dijo mirándola a los ojos.
Lo sé. Él nos buscó. Ofreció dinero, viajes y escuela privada para Javier. Dijo que el escándalo podría acabar con el imperio que dejó su padre. Pensé que Javier aceptaría, pero una voz vino detrás de mí. Pero dije que no. Me di la vuelta. En la puerta de la habitación estaba un joven de ojos oscuros y expresión firme. Alto, delgado, cabello oscuro y despeinado. ¿Eres Camila? Asentí, sin palabras. He visto fotos tuyas, continuó. Te pareces a él, pero tus ojos son los de otra mujer. Se sentó en la silla de enfrente, apoyando los codos sobre las rodillas. No quiero dinero. Nunca quise hacerlo. Pero ahora que has aparecido, tal vez podamos hacer algo juntos. ¿Qué quieres decir? Sacó una carpeta de al lado del sofá. Dentro había copias de correos electrónicos, registros bancarios y grabaciones de llamadas. Evidencia. Daniel no es solo un cómplice. Él es el arquitecto de todo. Manipuló a su padre en los últimos años de su vida. Documentos falsificados. Él me ocultó la verdad a mí, a ti y a la justicia. Incluyendo el testamento. ¿El testamento? Está adulterado. No es el original. Mi corazón casi se detiene. Eso lo explicó todo. Las cláusulas absurdas, la exclusión de mi nombre, la frialdad de los abogados. Daniel había elaborado un plan para ser el único heredero, y ahora había evidencia. ¿Pero por qué? Yo pregunté. ¿Por qué haría eso? Él ya lo tenía todo. Javier me miró seriamente. Porque tu padre estaba a punto de reconocernos a todos. Tú, yo, incluso Sofía. Fernando se arrepintió. En los últimos meses ha comenzado a preparar un nuevo testamento. Uno que nos pusiera como iguales. Y Daniel se enteró. Sí, y actuó antes de que fuera demasiado tarde. El silencio que siguió fue ensordecedor. El peso de la verdad cayó sobre mí con fuerza brutal. Mi hermano, el mismo que compartió conmigo secretos de la infancia, había destruido nuestra familia por ambición. Fue capaz de manipular a un hombre enfermo, de traicionar a la propia hermana. Pero ahora yo tenía algo que él no tenía, la verdad, y lo iba a utilizar. Regresé de Lisboa con los documentos en la mano y un nuevo peso en el pecho. Ya no era solo el dolor de ser ignorado. Fue la plena conciencia de la manipulación, la traición, las mentiras que corroyeron a nuestra familia desde dentro como un veneno silencioso. Daniel no solo tomó una herencia mía, borró la memoria de nuestro padre, tergiversó su testamento y redujo nuestra historia familiar a un sucio juego de poder. Pero ahora estaba armado. Javier me lo dio todo. Las pruebas, las grabaciones, los correos electrónicos intercambiados entre Daniel y los abogados. Todo estaba allí. El testamento falso se había presentado poco antes de la muerte de mi padre, cuando aún se encontraba institucionalizado y mentalmente inestable. La verdadera, la que nos puso a mí, a Javier y hasta a Sofía en igualdad de condiciones, nunca se terminó. Pero los borradores estaban allí, escritos con su letra temblorosa, con notas al final. Bastaba con cuestionar la legitimidad de la voluntad actual. Contraté a una nueva abogada, Carolina, joven, incansable y, sobre todo, honesta. Le entregué todo a ella, cada papel, cada grabación, cada detalle, y autoricé demandar a Daniel por falsificación de documentos, fraude de activos y ocultación de herederos. Ella aceptó el desafío con los ojos de alguien que ve más que una causa. Vio una injusticia imperdonable. La noticia cayó como una bomba. Daniel me llamó 3 días después. No respondí. Él insistió, envió mensajes, se presentó en la puerta de mi edificio. Cuando lo vi allí, con traje y con la cara caída, no sentí pena. Sentí una tristeza más profunda. El dolor de darme cuenta de que los lazos de sangre no evitan la crueldad. Camila, escucha, por favor, dijo. Yo estaba desesperada. Papá estaba enfermo, confundido, ya no sabía qué quería. Solo traté de proteger lo que él construyó. Protege su nombre. No se protege un nombre manchando el carácter de quien lo llevó, respondí. Lo destruiste todo. Y él todavía intentó hacerme creer que yo no valía nada. Bajó la cabeza, avergonzado. Pero yo sabía que por dentro tenía miedo. Miedo a perder. Miedo a la exposición. Miedo a la verdad. Y ella vendría. En los meses siguientes el proceso se hizo público. Los medios de comunicación, por supuesto, se mostraron interesados. Un empresario está acusado de falsificar el testamento de su propio padre para excluir a sus hermanos. Los periódicos exploraron cada detalle. Daniel, alguna vez conocido como el heredero modelo, se vio obligado a dar entrevistas evasivas, y los patrocinadores comenzaron a retirarse. Javier vino a Brasil para testificar. Estaba más firme que nunca. Habló con claridad, sin enojo, pero con convicción.
Cuando nos cruzamos en la sala del tribunal, sentí que de alguna manera nos habíamos convertido en verdaderos hermanos, no por la sangre, sino por el coraje de enfrentar juntos el pasado. El juicio fue largo, agotador y emotivo, pero entonces llegó el día de la sentencia. El juez fue directo. El testamento presentado por Daniel fue considerado inválido. La prueba indicó defectos, alteraciones y mala fe. Se ha abierto una investigación criminal contra Daniel. Y el juez dictaminó que los bienes debían redistribuirse de acuerdo con lo que se pudiera demostrar que eran los deseos originales de mi padre. Fue un alivio, y al mismo tiempo, una herida abierta. Yo gané, pero no me sentí victorioso. Porque cuando salí de la cancha, no encontré a mi madre esperándome, ni a mi padre para abrazarme. Solo encontré silencio. Daniel fue declarado culpable de falsificación y condenado a arresto domiciliario. El imperio que intentó controlar se vino abajo. Las empresas fueron puestas a nombre de un consejo de herederos y, por primera vez, tuve voz en las decisiones. Hoy no lo tengo todo, pero ya tengo suficiente. Con parte de la herencia abrí una fundación a nombre de mi padre, no para limpiar su imagen, sino para transformarla en algo útil. La fundación ayuda a jóvenes en situaciones vulnerables a acceder a la educación y al tratamiento psicológico. Era lo que hubiera necesitado si hubiera estado sola durante tanto tiempo, como creía que estaba. Daniel ya no me habla. A veces lo veo en entrevistas intentando parecer arrepentido, pero sé que se arrepiente más de haberlo atrapado que de lo que hizo. Javier está de vuelta en Lisboa, pero hablamos cada semana. Se convirtió en más que un hermano. Es mi aliado, mi ancla. Un recordatorio vivo de que incluso en medio de la oscuridad, todavía podemos encontrar vínculos verdaderos. Y yo me reconstruí. Entendí que la justicia no es algo que se hereda. La justicia se logra con valentía, perseverancia y verdad. Esta historia no se trata de dinero. Se trata de quienes tenemos el coraje de ser cuando nos lo quitan todo. Y elegí no ser la víctima. Elegí ser la voz que mi padre intentó silenciar. La hija que no tuvo el valor de reconocer en vida, pero que ahora lleva su nombre con dignidad. Mi nombre es Camila Monteiro. Y esa es la historia de cómo lo perdí todo y me encontré a mí mismo.